Saludos mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y les guarde hoy y siempre. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida hoy miércoles 10 de mayo de 2023 a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Hoy vamos a leer y vamos a meditar el Evangelio según San Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 8. Allá en Josué capítulo 1 versículo 8 nos dice la palabra de Dios que tenemos que leer la palabra de Dios, que tenemos que releerla y meditarla día y noche para así poder cumplir lo que en ella está escrito. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos recibir la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Y que no solamente nos contentemos oyéndola, sino que la pongamos por obra, que no seamos esos oyentes olvidadizos que nos entra por el un oído y nos sale por el otro, sino que seamos bienaventurados y felices al cumplir la palabra de Dios. Nos dice allá en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 25. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, toda indiferencia. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto, ese da mucho fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como a los sarmientos que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos, entonces pasan a ser discípulos míos. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Gracias por estar aquí presentes, alimentándonos de la palabra del Señor. En San Mateo 4:4 nos dice es el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es importante alimentarnos de la palabra de Dios todos los días, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos llega hasta los tuétanos, dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12. El Señor Jesucristo, hoy en su palabra, en su carta de amor para nosotros, nos dice algo muy importante, algo muy especial, porque Él nos ama como nadie nos ama. Él es nuestro amigo fiel.
San Juan capítulo 15 del versículo 1 en adelante. Nos dice el Señor Jesús: Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Entonces el Señor Jesucristo, eres la vida. ¿Recuerdan lo que decía ya en San Juan capítulo 14 versículo 6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy nos dice el Señor: yo soy la vid y mi Padre el labrador. Y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta. Entonces Jesús nos invita, mis amadas hermanas y hermanos, que nosotros demos fruto en Jesucristo, que aprendamos de Jesús, como dice en Mateo 11:28 en adelante: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Así nosotros debemos de recibir la palabra de Dios con humildad, con mansedumbre. En Santiago 1:21 nos dice que desechemos de nuestra vida toda clase de malicia, porque si en nuestra vida habita la malicia, la envidia, la codicia, esas cosas que no vienen de Dios, entonces nuestro corazón va a estar ocupado y no disponible para recibir la palabra del Señor. Pero si nos desechamos de esas basuras que ocupan ese lugar precioso que debe de ocupar la palabra de Dios en nuestro corazón, a veces ocupan las envidias, los chismes, las calumnias, las groserías, los deseos de venganza, malos deseos, los malos recuerdos. Todas esas cosas ocupan ese lugar en nuestro corazón y por eso no tenemos lugar para recibir la palabra de Dios. En Santiago 1:21 dice: reciban la palabra, desechen de ustedes toda clase de malicia y reciban con sencillez, con humildad la palabra, porque la palabra de Dios los salva. Entonces, la palabra de Dios tenemos nosotros que recibir, porque a través de la palabra de Dios vamos a ser salvados. A través de la palabra de Dios, en Juan 12:48 en adelante, dice que a través de la palabra de Dios vamos a ser juzgados. Dice el Señor: yo no he venido a juzgar a nadie, sino ya tienen mi palabra que los juzgue. Y hoy la palabra del Señor nos dice: yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta. ¿Qué va a suceder si ustedes y yo, mis amados hermanos y hermanas, seguimos viviendo la vida por vivir, una gozadera al estilo mundano, y no damos fruto en Jesucristo? Y no cualquier fruto. Aquí mismo en San Juan 15:16 nos dice: un fruto que dure, un fruto que permanezca, no un fruto pasajero, no un fruto que esté un momento y luego no, sino un fruto que dure. El Señor hoy nos invita a que demos fruto en Él, que permanezcamos con Él, que nos alimentemos de su palabra, porque toda rama que no da fruto, la corta y ya no sirve para nada. Recuerdan lo que dice allá en Mateo capítulo 5 versículo 13: ustedes son la sal del mundo, pero si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser pisoteada. Y así nosotros seremos si no damos fruto en Jesucristo. Y para dar fruto en Jesucristo tenemos que alimentarnos de su palabra. Nos va a decir el mismo Señor Jesucristo, el Maestro de Maestros, en quien ustedes y yo creemos. Y nos sigue diciendo: y todo sarmiento que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Y cuando ustedes y yo damos fruto, cuando ustedes y yo recibimos la palabra de Dios con humildad y la ponemos en práctica, entonces ahí vamos a dar fruto. Y obviamente ese fruto va a ser con perseverancia. Tenemos que ser perseverantes. Lucas 8:15 nos dice que con perseverancia se da fruto. No es que se recibe la palabra de Dios y ya todo va a ser bonito, no. El Señor nos dice en San Juan 16:33: ustedes tendrán tribulaciones. Siracides 2 del 1 en adelante nos dice que: hijo, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Entonces vamos a tener dificultades, tribulaciones. Pero el Señor nos dice: no temas, yo estoy contigo. Entonces, a la rama que da fruto, el Señor la limpia para que dé más fruto.
Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. ¿Sí ven? Entonces cuando se nos anuncia la palabra del Señor, cuando nos alimentamos de la palabra del Señor, cuando dejamos que la palabra de Dios ocupe nuestro corazón y nosotros perseverantemente producimos obras, entonces ahí nos vamos limpiando ya de las cosas del mundo. Pero tenemos que ser perseverantes. No quiere decir que leemos la palabra de Dios y estamos limpios de todo pecado. No, a veces algunas personas interpretan mal, especialmente los hermanos separados. Dice San Juan 15:3, dice que ustedes ya están limpios por la palabra que les he anunciado. O sea, si leemos la palabra de Dios, ya estamos limpios ya. No, no queda nada más que limpiar. Falso. Aquí nos dice que mientras nos alimentemos de la palabra del Señor, nos vamos a dejar guiar de ella. Entonces, dejándonos guiar de la palabra de Dios, vamos a cumplir, a encontrar lo que es la voluntad de Dios. En Efesios 5:17 dice, busca la voluntad de Dios. ¿Y dónde encontramos la voluntad de Dios? En las Sagradas Escrituras. Entonces, si nos dejamos guiar por la palabra de Dios, entonces vamos a estar limpios. Vamos a ir dándonos cuenta qué es lo que nos aleja de Dios y qué es lo que nos acerca de Dios a través de su palabra. Y vamos a buscar, como dice también en Efesios 5:10, a buscar cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios hoy nos dice en su palabra que ustedes y yo demos mucho fruto a través de alimentarnos de su palabra. Porque ustedes y yo podemos tener todo el buen deseo de dar fruto y de ser esas buenas personas que querríamos ser, esos buenos cristianos, pero si no nos alimentamos de la palabra, ¿cómo vamos a dar fruto? Entonces a veces algunas personas dicen, yo amo a Jesús, pero no me gusta la Biblia. San Jerónimo decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. ¿Cómo uno puede amar a algo que no ve? Primera de Juan 4:20 nos dice, si tú no puedes amar a tu hermano a quien sí ves, ¿cómo puedes amar a alguien, a Dios, si a Dios tú no puedes mirar? Entonces por eso tenemos que dejarnos guiar de su palabra y alimentarnos de ella. Y así podemos producir mucho fruto y así podemos irnos limpiando del pecado, purificando, porque en la palabra de Dios encontramos qué tenemos que hacer. En la palabra de Dios, Juan 20 del 22 al 23, dice Jesús a sus apóstoles, a quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados, a quienes no le perdonen le quedan sin perdonar. Entonces ahí descubrimos que aquí en la tierra hay embajadores de Jesucristo que tienen poder y que tienen la autoridad de Jesucristo para perdonar los pecados en su nombre, o sea, de parte de Jesucristo. Y así vamos alimentándonos de la palabra del Señor y a la luz de las Sagradas Escrituras vamos purificándonos con su palabra. Sin su palabra no podemos amar a Jesús y no amar su palabra y no amar a su iglesia que Él fundó. Pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden permanecer frutos si no permanecen en mí. Dice el Señor en el versículo 3, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces, una vez que recibimos la palabra del Señor, nos dice en el versículo 4, permanezcan en mí. Dice el Señor Jesús, permanezcan en mí. El que permanezca en mí y yo en él, da mucho fruto. Entonces, ustedes y yo no podemos apartarnos del Señor, no podemos apartarnos de su iglesia, de su sana doctrina, de su doctrina que se ha venido enseñando ya casi por 2000 años. Y a veces muchos se apartan de Jesús siguiendo a hombres que fundan su iglesia. Por ejemplo, los mormones en 1830, los adventistas 1860, testigos de Jehová 1874, ¿quién más? Para de Sufrir 1930, los pentecostales en 1900. Entonces hay gente que van siguiendo tras ellos y se apartan de la sana doctrina de Jesús. Y luego ya no les importa lo que dice la Biblia, sino lo que dice su fulano pastor. Jesús dice, el que se aparta de mí no puede hacer nada. El que permanece en mí, ese da mucho fruto.
Entonces los hermanos que se salen de la iglesia de Jesucristo, por más que quieran dar fruto, no van a poder, porque se han apartado de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, se han salido de su una y única iglesia que les hace cometer pecado mortal de apostasía al salirse de la iglesia. Y eso no lo saben. Eso en el otro lado allá no le predican, pero aquí sí le predicamos, con capítulo y versículo. Entonces el Señor Jesús nos dice, de pronto para los que quieran descubrir dónde está el pecado de apostasía, 1 Timoteo 4:1, ahí dice que renegar de la fe, seguir a espíritus engañadores, doctrinas diabólicas, es pecado mortal de apostasía. Bien, entonces Jesús dice, si ustedes se apartan de mí, no pueden hacer nada. Y nos va a volver a repetir. Cuando la Biblia nos repite es sumamente importante. El versículo 5 dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. Jesús nos invita a permanecer en él. Jesús nos dice, ustedes están limpios. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Jesús quiere que recibamos su palabra y que permanezcamos en ella, que no la cambiemos, que no nos apartemos de ella. Allí en Apocalipsis capítulo 22 versículo 18 dice, quien le añade algo a la palabra de Dios, siendo que aquí no está escrito, sino le añade, Dios le enviará las 7 plagas descritas en este libro. Y quien le quite algo a la palabra del Señor, Dios le quitará el reino de los cielos. Eso es muy serio, mis hermanos separados. No jueguen con eso. A veces por engañar a las personas andan agarrando un versículo por aquí, otro por allá, solamente para engañar a la gente ignorante. El Señor dice, ustedes apartados de mí no pueden hacer nada. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. ¿Cómo se permanece en Jesús y Jesús? ¿Cómo permanecemos en Jesús y Jesús con nosotros? Alguien podría decir, creyendo en Jesús, aceptándolo como Salvador. Palabra de Satanás. ¿Dónde dice en la Biblia que cree en el Señor y ya está salvo? Y yo sé que me van a decir, oh, claro que sí, Romanos 10:9 dice que el que cree, el que confiesa con su boca y cree en el corazón, ya está salvo. Cuando decimos creer no es solamente hablar con la boca, yo creo en Dios, soy salvo. Santiago 2:19 dice que el diablo cree en Dios y el diablo no está salvo. Dice el diablo, si tú crees que hay un Dios, lo haces bien, también el diablo lo hace y tiembla. Recuerdan allá alguien me dirá, Romanos 10:9 dice que el que confiesa con sus labios. ¿Saben quién confiesa con sus labios también? Que Jesús es el Mesías del diablo. Marcos 1:23 en adelante. Cuando Jesús llega al templo, sale un hombre endemoniado y le dice, Jesús, tú eres el Santo de Dios. ¿Y ve que está confesando con sus labios? Cuando decimos creer, tenemos que confiar, tenemos que obedecer. La obediencia es importante, por eso Romanos 1:5 dice que predicamos la obediencia de la fe. Por eso en segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 dice que el castigo de Dios viene para los que no obedecen al evangelio de Jesucristo. Y Jesús nos dice aquí, el que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto. ¿Cómo podemos permanecer en Jesús y Jesús en nosotros? A través del sacramento de la Santa Eucaristía. San Juan capítulo 6 versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y a veces algunos dicen, eso quiere decir la Biblia. No es lo que quiere decir, es lo que dice. En el versículo 55 dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Versículo 56, San Juan 56, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Entonces, ¿cómo permanecemos unidos a Jesús? A través del sacramento de la Eucaristía. No solamente acepta a Jesús y serás salvo. Cree, confiesa con tus labios. Palabra de Satanás. Están malinterpretando las escrituras. Por eso San Pedro es muy claro cuando dice en 2 de Pedro 1:20, nadie puede interpretar la Biblia por su propia cuenta, y nos da la razón en 2 de Pedro 3:16, porque los débiles y poco firmes en la fe tuercen las escrituras para su propia perdición. Y eso es algo muy serio, mis amados hermanos. Así que la manera de permanecer con Jesucristo y Jesucristo en nosotros,
para decir, como dice San Pablo en Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí, es a través del sacramento de la Santa Eucaristía, el culmen de la vida cristiana. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, al que no permanece junto con Jesús, al que no participa del sacramento de la Eucaristía, ¿recuerdan? San Juan 6:56, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y nos dice, al que no permanece en mí, lo tiran y se seca. Por eso hay muchos que ya ni creen que Jesús está en la Eucaristía, sino creen que es un mero símbolo. Ellos dicen, vamos a hacer la cena del Señor y comen galleta con Coca-Cola. ¿Por qué se han secado en la fe? Al que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como los sarmientos que los amontonan y se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Jesús aquí es claro, mis amadas hermanas y hermanos. Dice Jesús, mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes. Nosotros no podemos decir, yo creo en Jesús y desobedecer a su palabra. Por eso nos dice Jesús en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Jesús dice, mientras ustedes permanezcan en mí, mientras no se aparten de mí, siguiendo al mundo, mientras no se aparten de mí y mis palabras permanezcan en ustedes, y ven como la palabra de Dios tiene que permanecer en nosotros siempre, y a veces es a lo que menos tiempo le dedicamos, a lo que menos nos dedicamos a escudriñar las Escrituras, a leer la palabra de Dios, a alimentarnos de ella. Entonces dice Jesús en el versículo 7, Juan 15:7, mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. La palabra de Dios no puede apartarse de nosotros, o no podemos agarrar solamente partecita de aquí, partecita de lo que me conviene. Tiene que ser todo el Evangelio, la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser mis discípulos. Jesús dice que nosotros seremos sus discípulos cuando produzcamos abundantes frutos. Si no producimos frutos, podremos decir con nuestra boca que somos discípulos de Dios, pero con nuestras acciones no. Jesús dice que la palabra de Jesús tiene que permanecer en nosotros y tenemos que obedecerla y ponerla en práctica y así dar frutos, y dando fruto, así seremos verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Que la intercesión de la bienaventurada Virgen María os acompañe hoy y siempre. Como dice allá en 1 Corintios 16:24, los quiero y los amo en el amor de Jesucristo. Denle suscribir y denle compartir. Ayúdenme llevando el Evangelio por el mundo entero a través de darle compartir. Suscríbanse a su canal para que este video sea recomendado a más personas, para que se cumpla el plan de Dios que dice en 1 de Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, a través de las Sagradas Escrituras que les he predicado con capítulo y versículo. Apóyennos en este ministerio, lo pueden hacer libre y voluntariamente utilizando el método seguro de PayPal. El link lo tienen en la descripción. Que el Señor les bendiga y les guarde.